implementado con las compuertas, es decir, haber agregado las compuertas que están adentro del decodificador. Pero como ya sabemos cómo se construye un decodificador, lo encapsulamos, ya resolvimos ese problema y ahora lo usamos, ¿está bien? Entonces hacemos un sistema un poquito más complejo que tiene 4 entradas, una salida y que usa en el interior un decodificador. Esta técnica, digamos, de ir armando subsistemas o los sistemas complejos a armarlos a partir de sistemas más sencillos es, digamos, bastante usual en electrónica. Ese fue el multiplexor. Ahora vamos al demultiplexor. Entonces, ahí la salida activa siempre va a tener valor 1. No, Va a depender de va a depender del valor que tenga la salida. O sea, acá elegís cuál de las entradas va a la salida. Y el valor de la salida depende de la variable. Es decir, acá yo voy a tener información variable, ceros y unos. ¿Sí? Ceros y unos. Cuando yo tengo esto en 0, 0, esa información variable pasa a la salida en forma transparente, digamos, como si fuera un cable. Si tengo 0, 0, voy a tener 1 en el sub 0, digamos, allá en aquel gráfico. ¿Acá? Acá. Claro, si tengo BA0, A0. Claro, eso sí. Cuando tengas 0, 0, esta es la patita que va a estar activada. Claro. Sí. Si cuando tengas esta combinación, se produce este. ¿Sabes? Claro. Sí. Pero ese 1 permanente, digamos, que tendría en esa combinación, ese 1 es el que habilita el paso para la variable E0. Fíjate que ahora cuando E0 valga 0, la salida va a ser 0. Si E0 vale 1, la salida va a ser 1. Es decir, esta situación. La entrada de abajo es 1 y entonces la salida sigue a la entrada de arriba. Claro, y la 0, 1 me habilita La 0,1 habilitaría la segunda línea y haría exactamente lo mismo que con la anterior. ¿Sí? Entonces le digo, observen la regularidad, es decir, si ya entendieron cómo funciona para la primera línea, para la demás va a ser exactamente igual, porque es un sistema está repetido, digamos, como con otros valores, pero está repetido el circuito. Y el decodificador, sé que lo explicó recién, pero adentro del funcionamiento interno, ¿cómo hace para...? Con las 4 compuertas AND, Sería lo que hice recién. lo que hicimos recién, esto que está acá, que recién vimos que lo armamos tomando los cables A, B, los los inversores. ¿Está bien? Por eso le digo, una vez que sabemos cómo funciona este, tenemos que obviamente después recordar. Sabemos, digamos, que ya lo podemos usar. No, ahora nos interesa su funcionamiento nomás, no cómo está construido en este momento. Si yo les tomo este tema, por ejemplo, en el examen final, normalmente hacen la cadenita, digamos, de componentes. Primero empiezan con el decodificador, después el multiplexor, etc. Pero si ya entendimos cómo funciona este, después ya se utiliza, no hace falta meterse en qué es lo que pasa acá adentro, porque ya sabemos que se puede resolver y les damos nada más que el comportamiento. Con el de multiplexor es parecido, pero hace lo contrario. Es decir, va a tener una sola entrada que la va a distribuir entre distintas salidas dependiendo del 2 bits o de n bits de selección. Con n bits de selección voy a poder distribuir una sola entrada entre 2 a la n salidas. En caso particular de 2 entradas, sería 2 entradas, 4 salidas. Es bastante parecido, a veces da lugar a confusión, pero en lugar de, digamos, de venir con n valores de afuera, o mejor dicho, nos da n valores y salir en 1, venimos con un solo valor de entrada que lo tenemos que encaminar a alguna de estas salidas. Entonces el decodificador también va a funcionar como un habilitador otra vez de alguna de estas 4 AND. Y el dato, es decir, la entrada,
Tendría que haber, ahí me confundí, ¿ven? Tendría que haber dado primero el comportamiento. Dijimos que íbamos a ver primero el comportamiento. Empecemos. Decimos, así como dice allá el diagrama general, el demultiplexor se escribe demul y sería 1 a n salidas, nosotros vamos a hacer 4, en realidad serían 2 a la n salidas, dependiendo de los bits de selección. Una entrada se encamina a una de estas 4 salidas. La tabla de verdad va a ser con los bits de selección y como tiene 4 salidas tenemos que escribir las 4 salidas. Y bueno, la única, fíjense que se parece bastante a la del decodificador. La diferencia va a ser que acá, en lugar de ser directamente el valor 1 en la diagonal, como lo tenemos recién, lo que vamos a tener es el valor de la entrada. Esa es la idea de esto. Y en la demás, 0. Es decir, a lo que era el decodificador agregamos una entrada más. Agregamos una entrada más. Esta es la entrada, estas son las salidas. Este es más común verlo implementado, digamos, acá tenemos 4 ANDs y ahí tenemos otra vez 4 ANDs. Y se podría reemplazar por 4 ANDs de 3 entradas. O sea, en lugar de poner 8 ANDs de 2 entradas, se podría poner 4 ANDs de 3 entradas. De manera tal que 2 de las entradas van a ir para A y B y la tercera entrada para E. De esa manera funcionaría exactamente igual. O sea, es un caso particular, es una especie de decodificador en el que la cantidad de salidas está mochada. Tenemos 3 entradas en realidad y en lugar de tener 8 salidas tenemos 4. Las otras 4 no las consideramos. Pero bueno, eso, no, esas reflexiones, esos divagues no los tomen nota. Es verdad, o sea, cuando uno lo compra, digamos, el dispositivo, si lo comprara, dice decodificador de multiplexor muchas veces. Porque si yo conecto la entrada E permanente a 1, funciona como un decodificador también. Funcionaría exactamente igual que un decodificador. Bueno. ¿Alguna duda de cómo está implementado esto? Lo explicamos. Solamente una de las entradas, perdón, de las AND va a estar activada por vez, dependiendo de la combinación de A y B. Una de ellas va a tener un 1 en la pata de abajo y las demás van a tener ceros. Y por las mismas propiedades que vimos recién, la entrada E entonces se va a presentar en todas y solamente va a salir el valor de E por aquella que tenga un 1 en su pata de abajo. Y las demás va a haber ceros. Por ejemplo, si tenemos la combinación 1-0, 1-0 me habilitaría la tercera línea y entonces tendríamos el valor de E por la propiedad del elemento neutro del producto y en las demás tendríamos ceros. ¿Qué diferencia tendrían entre los dos, el multiplexor y el multiplexor? Porque podría seleccionar la distintas salidas. Bien, esto, ¿para qué serviría esto? ¿Para qué me sirve a mí encaminar una entrada a múltiples salidas? Les muestro una aplicación del par, multiplexor y de multiplexor. Uno puede tomar un multiplexor
un demultiplexor y de alguna manera esto podría estar remoto, es decir, esto podría estar en un equipo en un lugar, esto podría estar en otro equipo, en otro circuito electrónico lejos. En lugar de tener que transmitir por 4 cables, se puede transmitir por un solo cable la información. Primero transmito pongo A y B. Obviamente tengo que llevarlos sincronizados. Es decir, el A y B de este que sería el transmisor y del receptor van a tener que estar sincronizados. Pongo 0, 0 en los dos y entonces el dato que tenga en esta entrada sale por acá y sale otra vez por allí. Cuando pongo 0, 1, el dato que tenga en la segunda entra por acá y sale por acá, etc. Si yo voy rotando 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, las entradas A y B, o sea, los selectores, voy logrando pasar en forma, digamos, periódica la información de cada uno de estos cables. Eso se llama multiplexación por división de tiempo. Multiplexación por división de tiempo lo escribo en el famoso TDM. Multiplexación por división de tiempo. Sería por partición del tiempo. Se usa en telefonía. Y vamos a ver en la unidad 6, después, más adelante, que para tener la información de un canal, o la información de una señal, no es necesario tener la señal continua, estoy hablando por ahí, una onda estoy hablando. Cuando queremos la información de una onda, podemos, en lugar de tener una onda permanentemente conectada, podríamos ir tomando muestras de la onda y en la salida canalizarla, digamos, a los distintos destinatarios. Esto nos va a permitir, por ejemplo, establecer una comunicación entre este cable y este cable, luego entre este y así, sin necesidad de tener que conectar o de que mandar 4 cables, porque sería antieconómico. No puede ser, por ejemplo, acá A y B 00 de la A B 01. Podría ser. Lo normal, digamos, sería armar, en este caso, 4 canales virtuales, digamos así. Es como si estuviera armando 4 canales virtuales con un solo cable. ¿Sabes? Podría también encaminar la información de uno a otro, sí, podría ser. Bueno. Vemos una aplicación, y ahora redondeamos eso que empecé a comentar. Esto que vamos a ver ahora va a ser lo que se denomina una memoria ROM, memoria de solo lectura. Y la idea de esa memoria, vamos a ver primero el esquema general sería n entradas de selección
Estos van a ser m bits de datos. Es decir, son bits agrupados. Por ejemplo, acá he dibujado 8. ¿Sí? Eso sería un byte. Con 2 bits de selección, la idea es que yo puedo construir una memoria en la que puedo guardar 4 bytes. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 bytes. O sea, 4 grupos de 8 bits. Y mediante la selección de esos bits, voy a tener en esta salida alguno de esos 4 bytes. O sea, se me va a presentar esa información que he previamente grabado, de alguna manera. Vamos a ver cómo. ¿Se entiende? Es una especie de estantería, o va a ser una especie de, digamos, de conjunto de paquetes de 8 bits, organizados de manera tal que cuando yo seleccione, voy a tener en la salida uno de esos datos, conjunto de 0 y 1. Esto es lo que se llama el bus de dirección, bus de direcciones, y esto es lo que se llama el bus de datos. La cantidad de salidas del bus de datos no tiene relación con la cantidad de bits del bus de direcciones, no tiene relación. Yo podría tener acá grupos de 8, grupos de 16, de 32, o de 4, o de 2, o de 1. Y acá lo único que hago es, o sea, eso voy a tenerlos como, esos grupos de bits los voy a tener organizados. Lo que sí va a tener, o sea, la relación entre estos es la cantidad de grupos que voy a poder tener adentro de la memoria. Con 2 bits, ¿cuántas combinaciones puedo producir? 4. Entonces adentro de esto va a haber 4 grupos de m bits. 4 grupos de m bits. En este caso, si m es 8, serían 4 bytes. ¿Está bien? Si acá tuviera 3 bits de selección, o sea, el bus de direcciones fuera de 3, entonces podría tener adentro 8 grupos de m bits. ¿Está bien? Y si fueran, qué sé yo, 10, podría tener acá adentro 2 a la 10. Son 1024 grupos de 8 bits. Pero los cables, digamos, solamente sale uno por vez. ¿Se dan cuenta? Puedo tener 1024 grupos de información de 8 bits, pero solamente se presenta uno en la salida. Es decir, la cantidad de bits de salida es el ancho del grupo, de la cantidad de bits que tiene el grupo de bits. Este es el principio de una memoria. Fíjense, por ejemplo, con... ¿Por qué los... A ver. ¿Por qué los microprocesadores de... ¿Han escuchado hablar de los microprocesadores de 32 bits o de 64 bits? Los de 32 bits, ¿por qué tenían el límite de 4 gigas? ¿Sí? La cantidad de memoria que pueden direccionar es 4 gigas. 4 gigas es 4 y 9, 0. ¿Está bien? Esto es aproximadamente 2 a la 32. Es aproximadamente 2 a la 32. Se puede sacar relativamente fácil, fíjense. Una vez que uno sabe que 2 a la 10 vale 1000, 2 a la 20 va a ser 1000 por 1000, más o menos. O sea, 1.000.000, 2 a la 20. Y 2 a la 30, más o menos va a ser 1.000 millones, o sea, 1 giga. ¿Está bien? 1000 por 1000 por 1000. Y 2 a la 32 sería duplico y duplico. ¿Sí? 1 giga, duplico, son 2 gigas, duplico otra vez, 4 gigas. O sea, 2 a la 32 me permitirían acceder a eso. ¿Cuántos cables tendríamos acá? 32 cables de selección. ¿Cuántos cables tendríamos acá? 8, por ejemplo, si fueran 32 gigabytes. Perdón, 4 gigabytes. O gigabytes. ¿Cuánto hay adentro de la memoria? Bueno, va a haber un
un circuito lleno obviamente de compuertas para almacenar esa información. Pero la salida solamente está limitada a la cantidad de bits que es el ancho de la base de datos. Bueno, ¿cómo se hace una memoria? Una memoria ROM, por ejemplo. Las líneas del decodificador las extendemos. La cantidad de líneas de datos que vamos a tener, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, por ejemplo. Y la información el bus de direcciones serían 2 bits, el bus de datos, por ejemplo, 8. ¿Está bien? 8 bits de salida del bus de datos. En cada posición podemos tener distintas combinaciones de ceros y unos. Por ejemplo, en la primera posición quiero que haya... puedo armar yo la tabla, o sea, podríamos armar una tabla. En la primera posición quiero que esté 1001, 01, 10, por ejemplo. En la siguiente posición, eso. Y así. En las 4 posiciones podría tener distintos valores. ¿Qué es lo que es información? No importa. Digo, adentro una memoria ROM tiene una información permanente. Es decir, un byte va a tener esta información, unos y ceros, esa otra, esa otra, esa otra. ¿Ven? Esos 4 bytes. Para que en la primera línea, cuando yo ponga acá la combinación 00, aparezca por acá ese número, lo que tengo que hacer es conectar la línea que va a estar activada. ¿Cuál es la línea que está activada cuando tengo 00? La S0. S1, S2, S3. Tendría que conectar esta línea con los que yo quiero que estén en 1. Sería, por ejemplo, esto todavía no lo copien, porque vamos a tener que corregir. Yo digo, bueno, conecto este con este, ¿ven? El cable, la fila, digamos, con esa columna. Entonces, cuando esta fila está activada, esta columna va a tener un 1. La segunda y la tercera no las conecto porque tienen que tener ceros. La cuarta sí la conecto. La quinta también. No, la quinta no. La sexta, la séptima. Y la octava no la conecto. Sería entonces 1001, 0110. ¿Está bien? Y tendría entonces, cuando yo pongo acá la combinación 00, me aparecería por acá esa información. Para la segunda, sería 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. ¿Está bien? Esa sería la idea. Ahora, paramos acá y vemos cuál es el problema que tiene esto. El problema que tiene es que cuando yo tengo, por ejemplo, la combinación 00, esta línea tiene un 1. Esta línea tiene un 0. Y están las dos conectadas a la misma fila. Están cortocircuitadas. Hay un problema, ¿está bien? Hay un cortocircuito. Entonces, para evitar ese problema, en lugar de hacer una conexión directa entre fila y columna, lo que se coloca en ese lugar es un diodito, puesto así. Es un diodo. Es decir, en cada una de estas posiciones donde yo quiero que haya un 1, va a ir un diodo. Entre fila y columna. Esto no va a ser una conexión directa, sino que va a ser a través de diodo. ¿Qué hace este diodo? Fíjense qué es lo que logra hacer. Cuando la fila está en 1, deja pasar el diodo en directo y va a alimentar la fila. Y la otra también, pero cuando, por ejemplo, este está en 1 y este está en 0, este pasa por acá, pero este diodo impide que haya un cortocircuito. O sea, impide que se vuelva, digamos, la información por ahí. O el 1 por ahí. En realidad es como si fuera una compuerta OR. Eso es lo que estamos haciendo, con diodos. Para asegurar, obviamente, si la salida va a estar en 0, para asegurar el 0, pero esto es una cosa adicional, nomás ya práctica, todas las entradas van a ir con una resistencia a masa, es decir, resistencias a masa.
de manera tal que si todas las, por ejemplo, la línea que está sin conexión, que quede conectada a masa, porque si no quedaría al aire. Ya sabemos que hay que asegurar los 0 y los 1 porque el 0 no es no conexión, el 0 es conexión a tierra, conexión a voltaje 0. Entonces, lo conectamos a través de una resistencia. Eso es lo que estamos entonces implementando. Esto es adentro de lo que tendríamos en una memoria ROM. ¿Cómo se graba? Es decir, ¿cómo ponemos esto? No es que uno va a tener la matriz, digamos, de filas y columnas y va a tener que ir poniendo diodos en cada lugar. Sino que en realidad se fabrica con todas las conexiones hechas. Se fabrica con todas las conexiones hechas. O sea que cuando la memoria es virgen, está sin grabar, en todas las combinaciones me da unos en la salida. Y la idea es romper los diodos donde yo quiero que haya ceros. Entonces la forma de grabarlo es, fíjense cómo se graba por única vez. Por ejemplo, yo quiero acá poner 1, 0, 1, 1. No, perdón. 1, 0, 0, 1. 0, 1, 1, 0. Uno presenta estos 1 y 0. ¿Qué son? El 1 es un voltaje alto y el 0 es un voltaje a masa. ¿Está bien? Es decir, estaría conectando en las entradas que tienen 1 un voltaje alto y en las entradas que van ceros estaría conectando a masa. Normalmente nosotros, a ver si lo entendemos, la memoria ROM solo se lee, ¿sabes? Solo se lee, pero la primera vez hay que grabarla, ¿sí? Es decir, hay que grabarla por única vez. Para grabarla hay que escribirla. Entonces, ponemos acá la posición de memoria donde quiero escribir y presentamos por acá el valor a escribir. Y fíjense lo que sucede. Cuando yo tengo un 1 y la línea está activada, ese diodo tendría un 1 en el ánodo y un 1 en el cátodo, no le pasa nada. Pero a este diodo, si tiene un 1 en el ánodo y un 0 en el cátodo, estaría polarizado en directo y circularía corriente. Si, digamos, la corriente esa excesiva, se va a romper el diodo. Es como si hubiera un fusible, digamos, y el diodo se rompe, se hace un circuito abierto y se pierde esa conexión. ¿Se entiende? O sea, cuando la línea S0 está activada y acá tengo un 0, el diodo que está en ese cruce sufre una gran tensión y se rompe. Está eso calculado para que suceda sin dañar más nada. ¿Está bien? Funcionaría como un fusible. Esa es la forma. Entonces se presentan y se van a romper estos diodos y los otros van a quedar conectados porque no sufren voltaje entre ánodo y cátodo. Eso lo repetimos para cada una de las combinaciones. Vamos poniendo las combinaciones y los valores. Y entonces